¿Qué es lo más inquietante en la historia de su familia? Mi abuelo era el único hijo de un inmigrante mexicano soltero en Chicago. Un día, cuando él solo tenía unos 7 años, ella no llegó a casa. Hablaba muy poco inglés y no tenía otra familia. Después de que ella se haya ido durante una semana y media, dejó su pequeño apartamento para encontrar comida. Falleció en los años 90, pero nunca supo qué le pasó a su madre. Ni siquiera sabía su nombre real. Es realmente desgarrador pensar en la angustia que siente un niño pequeño abandonado, sin conocimiento del idioma, sin ayuda, con su madre desaparecida. ¿Lo conocías? ¿Cómo logró adaptarse después? Solo puedo imaginar lo profundo de ese sufrimiento, y estoy convencido de que es una carga que habrá llevado consigo a lo largo de su vida. Mis mejores deseos para él. Mi gran bisabuela arrojó a su hijo, mi bisabuelo, y su hermana por un pozo. Fueron rescatados por su padre, quien luego los colocó en un barco desde Irlanda a Canadá. El padre, mi gran bisabuelo, cuando está perdido poco después. Es una historia curiosa. A veces la vida en el pasado era bastante dura, y las decisiones de los padres no siempre son comprensibles. Imaginarme a esos niños en el fondo del pozo y luego ser enviados a otro país es un viaje increíble. El padre desapareciendo agrega un toque más triste, como si esa historia familiar estuviera llena de aventuras y misterios no resueltos. Mi abuelo, cuando era más joven, llevaba a mis tías, tíos y a mi madre a acampar. En el camino tomarían sacos masivos llenos de bellotas. En el camino plantarían una bellota cada 5 a 10 metros. Y harían esto tal vez una vez al mes, que es alrededor de 200 a 300 bellotas al mes. Desde entonces, durante unos 40 años, los dendrólogos han estado rascándose la cabeza sobre cómo los bosques masivos de robles aparecieron repentina y, completamente cambiando cómo funcionaba la naturaleza en esa área. Desde hace aproximadamente 40 años, los dendrólogos se han estado cuestionando cómo surgieron de manera repentina enormes bosques de robles, alterando por completo el funcionamiento de la naturaleza en esa región. ¿Te has puesto en contacto con alguno de ellos para contarles tu relato? Mi abuela se quitó el ole, tener un bebé a los 16 años, pero que su madre reclama al bebé como suyo, por lo que la madre real es criada como la hermana del bebé. Luego dejó a ese hijo/hermano en Canadá para mudarse a los Estados Unidos y conseguir un trabajo. Ninguno de nosotros sabía sobre esto hasta que la abuela murió a la edad de 86 años, cuando su primer hijo encontró a la familia. Esto ocurrió en mi familia. Hace algunos años descubrí que la abuela en realidad era una tía abuela. Todo el clan lo mantuvo en secreto. Cabe destacar que la situación era particular. La madre fue concebida fuera del matrimonio por un hombre que no se quedó. Su madre biológica decidió entregarla a su hermana, quien era mayor y casada, para que la criara como si fuera suya. No fue hasta mucho después, tras el fallecimiento de los padres adoptivos, que se reveló la verdad. La madre biológica de esa persona sigue viva, y se ha hecho las paces con esta revelación. Escuché la semana pasada. Mi bisabuelo tenía 4 hijos bastante jóvenes y estaba lidiando con cierta depresión debido a lo difícil que era su vida. Él dejó a mi bisabuela de la nada cuando solo tenía 28 años y años después lo volvió a ver con su nueva esposa y 4 hijos nuevos, con los mismos malditos nombres. Casi hizo una nueva versión de su antigua familia una vez que tuvo el dinero para apoyarlos. Su apellido ahora es infame para mi familia y en realidad he conocido a un niño con el apellido y siempre he querido preguntar quién es el bisabuelo, es ver si de alguna manera está relacionado conmigo. La historia es como una serie de decisiones que llevan a resultados inesperados. Esa idea de rehacer una vida, pero con las mismas bases, es un poco extraña. Ver a alguien más con el mismo apellido y preguntarte si hay un lazo, es un pensamiento que me hace reflexionar sobre cómo las familias pueden ser muy distintas y similares a la vez. Es curioso cómo las historias se repiten, pero no siempre con el mismo final. No es tan inquietante, pero más podría haber evitado el lado de mi madre de la existencia de las familias. Ese es mi bisabuelo que llegó tarde al Titanic y se pierde su partida. Si él estuviera allí, 5 minutos antes podría haber sido otra historia, o ninguna. Estoy en la misma situación que tú. Se retrasó en el embarque del Titanic y terminó tomando un barco posterior hacia Canadá. Es increíble cómo un solo viaje pudo haber afectado a nuestras familias. Actualización, mi bandeja de entrada está llena de chistes sobre estar en la misma situación. No lo hice con intención, es increíble. Gracias, Reddit. Execiente destilería secreta de licor en Filadelfia que fue robada por un pariente lejano de mi tío cuando mi
Abuelo estaba en su lecho de muerte. Nunca creí en él hasta que recibí un cheque realmente grande algún día, una beca de dicha compañía. No tengo deuda de préstamos estudiantiles. Eso suena bastante extraño. Nunca pensé que algo así pudiera pasar en mi familia. Recibir un cheque grande de una destilería secreta es una locura. Es curioso cómo a veces la vida te sorprende. Nunca está de más tener un poco de dinero extra, especialmente si no tienes deudas estudiantiles. Tal vez deba investigar más sobre esa parte de la familia. No realmente inquietante, pero un poco ordenado. Había un conjunto de gemelas en mi familia que se casaron con otro juego de gemelos. Todos tenían bebés con sus cónyuges. Cuando llegaron a los 50, se divorciaron y cambiaron de cónyuges. No estoy seguro de por qué, pero fue una mención rápida en la historia familiar. Eso es curioso. Tener dos parejas de gemelos casados y luego intercambiarse suena poco común. Imagino que deben haber sido momentos interesantes en las reuniones familiares. Es un detalle curioso que se mencione en la historia familiar, aunque no sea algo que todos conozcan. A veces, la vida da giros extraños que ni nos damos cuenta. Mi tía salió con un chico en la escuela secundaria y cuando la llevó a su casa para encontrarse con su abuela paterna, que lo crió, descubrieron que eran hermano y hermana, la misma madre, padre diferente. Mi tía esperó más de 30 años antes de que ella le dijera a mi madre que tenía un hermano. Afortunadamente, mi familia es bastante mansa emoticono cara de disgusto. Eso es bastante loco. Imaginar que después de tanto tiempo descubren que son hermanos. Tu tía debió sentirse muy confundida en ese momento. Es intrigante cómo las historias familiares pueden ser complicadas y sorprendentes. Al menos parece que tu familia manejó la situación sin mucho drama. La vida tiene formas extrañas de entrelazar las cosas. Mi gran acento circunflejo tres abuela rechazó a un hombre que intentaba cortejarla, así que un día apuntó una escopeta a su rostro y apretó el gatillo. Por este crimen, fue enviado a prisión y ella vivió con una cara horriblemente desfigurada. A lo largo de los años se escribieron mientras él estaba en prisión y se enamoraron. Cuando lo liberaron, se mudaron a Australia juntos y era un espectáculo sensacionalista en ese momento. Eso es un giro inesperado en la historia de amor, ¿no? A veces las cosas más oscuras pueden llevar a conexiones extrañas. Es curioso cómo dos personas pueden cambiar con el tiempo y encontrar una especie de redención. Imagino que su relación fue vista de manera muy diferente por la gente. Al final, la vida a menudo es más rara que la ficción. Hay un pequeño nudo en el árbol genealógico. Lo vi cuando se trazó el árbol. 4G Grandpa era 30 años mayor que su esposa, que es mi 4G Grandma. Aparentemente su primera esposa murió joven, y a los 40 años, se volvió a casar con la hija de su difunta esposa, que tenía 16 años en ese momento. Es curioso cómo las cosas a veces se complican en las familias. A veces, esas relaciones pueden parecer extrañas o inusuales. La historia de tu ancestro es un ejemplo de cómo las circunstancias de vida pueden influir en las decisiones que la gente toma. No se puede juzgar desde nuestro contexto actual, cada época tenía sus propias normas y desafíos. Al final, es parte de la historia familiar que nos hace quienes somos. Mi madre es italiana y mi bisabuelo fue Liam Neeson antes de Liam Neeson. Según la historia, vivieron en una de las regiones montañosas de Italia y tenía una hija con la que uno de los hombres locales de la ciudad se obsesionó. Ella rechazó sus propuestas para el matrimonio y un día decidió que iba a secuestrarla y llevarla a las montañas. Mi bisabuelo estaba enojado y quería que su hija regresara. Reunió a un grupo de hombres y subió a las montañas. Encontraron que el hombre y mi bisabuelo lo mataron y encontraron a su hija viva y la llevaron de vuelta a casa. He estado significando durante un tiempo para mirar más de cerca la historia porque me pregunto si alguna vez hubo un registro escrito. La historia suena interesante. Es fascinante cómo las leyendas familiares pueden estar llenas de drama. Tu bisabuelo parece un hombre decidido. La búsqueda, el conflicto y el final resolutivo son elementos que se repiten en muchas historias. Investigar más sobre esos eventos podría revelar detalles sorprendentes. La historia familiar siempre tiene un cierto magnetismo. Tal vez encuentres documentos que expliquen más sobre tu herencia. La abuela del abuelo encerró a sus 3 hijas en el sótano hasta que murieron de hambre y le dieron una maldición a la familia de que ninguna niña de la familia viviría más allá de la infancia. Desde entonces, todos sus descendientes han fallecido a sus niñas, o solo han tenido hijos varones, junto con un misterioso número de abortos involuntarios entre
Bastante deprimente, pero mi madre rompió la maldición, lo cual es bueno. Es una historia bastante oscura sobre la familia. La idea de una maldición y cómo afecta a las generaciones es inquietante. Es bueno saber que tu madre pudo romperla. Eso trae un poco de esperanza en medio de todo lo trágico. Las familias tienen esas historias que pueden ser pesadas, pero también pueden unirlas. Estoy seguro de que esto será enterrado, ya que todas mis cosas son. Snifle, mi suegra besó a uno de los reclutas de mi suegro cuando estaba estacionado en Alemania, ella es austriaca. El recluta fue Elvis Presley. Es curioso cómo las historias familiares pueden ser tan inesperadas. No sabía que tu suegra tuvo un encuentro con Elvis. A veces, esos pequeños momentos son lo que realmente da forma a nuestras conexiones familiares. Imaginar todo el contexto de aquel tiempo en Alemania debe ser un tema interesante para compartir en reuniones familiares. Suena como algo que podría causar algunas risas y sorpresas. Probablemente mi bisabuela que se quemó hasta la muerte. Mi abuela me dijo que en ese momento los hornos a menudo tenían ventilaciones de calor cerca del fondo, y de alguna manera u otro el vestido de mi GGM se incendió y ella se llamaba. Esto habría sido como la década de 1890 o 1900, creo. Solo trato de cocinar comida para la familia y luego subes como un fósforo, siempre me pareció un camino realmente triste y deprimente. Es una historia bastante trágica. Imaginar a alguien intentando hacer algo tan cotidiano como cocinar y luego enfrentar un destino tan horrible. A veces, los accidentes así nos recuerdan lo vulnerables que somos. La historia de tu tatarabuela queda en la memoria familiar, una mezcla de tristeza y realidad de tiempos difíciles. Es un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante. Mi padrastro, que me adoptó y técnicamente es mi padre legal ahora, terminó casándose con la hermana de mi padre biológico. Así que ahora ambos papás también son mis tíos, mis hermanos también son mis primos y mi tía es mi madrastra, la típica historia de Oklahoma. Afortunadamente ahora vivo en California y no tengo contacto con ninguno de ellos. Eso suena complicado. A veces las relaciones familiares pueden volverse un lío, sobre todo con esos enredos. Es bueno que hayas encontrado un lugar donde sentirte más tranquilo. California tiene su propia vibra, supongo que es un cambio agradable. A veces alejarse es lo mejor que se puede hacer. No estoy seguro de si esto será visto, pero mis abuelos de la gran variedad, no estoy seguro de los grandes, estaban de vacaciones en Inglaterra para su luna de miel. Tenían un boleto reservado para un barco de regreso a Estados Unidos, pero ella estaba extremadamente nostálgica, por lo que compraron un boleto para un barco unos días antes. ¿El Pateador es el barco que se suponía que originalmente se llevarían a casa? El Titanic. Mi familia sería completamente diferente si mi gran abuela no hubiera decidido que quería irse a casa antes. Me pone la piel de gallina. Es curioso pensar en cómo las decisiones pequeñas pueden cambiar el rumbo de la historia. Si tu abuela no se hubiera sentido tan nostálgica, tal vez tu familia no estaría aquí hoy. Es una especie de recordatorio de la fragilidad de la vida y de cómo lo cotidiano puede tener un gran impacto. A veces, las decisiones impulsivas tienen más peso del que imaginamos. No es realmente inquietante, supongo, pero lo que sea. Mi tía abuela salió con un hombre. Ella y este hombre estuvieron juntos durante unos 5 años hasta que mi otra tía abuela y dijeron que el hombre se escapó y se fugó. Regresaron a la familia y han estado casados por unos 35 años. Es una historia curiosa. A veces la vida da giros inesperados. Tu tía abuela pasó años con ese hombre y de repente, su hermana se lo lleva. Y mira, ahora llevan casados muchos años. Nunca sabes lo que puede pasar en las relaciones familiares. Dos de mis bisabuelos lucharon en lados opuestos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, lucharon, ambos eran médicos. Ambos eran indios, que en ese momento estaba bajo el dominio británico. Cuando estalló la guerra, el padre de mi abuelo materno se unió al ejército británico, junto con otros 2.6 millones de indios, y se convirtió en un médico de combate. También lo hizo el padre de mi abuelo paterno, pero fue capturado por los japoneses en la caída de Singapur. Después de un par de años, terminó uniéndose a Subhash Chandra Bose y al ejército indio libre como médico militar, luchando junto a los japoneses en la batalla de Imphal, donde, casualmente, mi bisabuelo materno estaba también presente. Bueno, los británicos ganaron Imphal, y mi abuelo paterno fue capturado nuevamente, esta vez herido. Aunque estuvo retenido por un tiempo, ya que era solo un médico militar, y no un médico de combate, finalmente fue liberado y dado de alta. TLDR, dos de mis bisnietos lucharon entre sí en la batalla de Imphal.
uno con los japoneses y el otro con los británicos. Es curioso cómo la historia familiar puede ser tan compleja. Tener dos bisabuelos en lados opuestos durante la guerra, aunque sean médicos, muestra lo complicado que era el contexto. Ambos buscando hacer lo que creían correcto, pero en bandos diferentes. La vida a veces presenta estas circunstancias inesperadas, y es interesante reflexionar sobre las decisiones que toman las personas en tiempos de conflicto. Mi abuela, una niña en Siberia en ese momento, tocó tontamente un poste con manos mojadas a mediados del invierno y se quedó atrapada allí con ropa pequeña puesta. En cuestión de minutos ella iba a morir congelada. Fue rescatada por dos cazadores que regresaron después de matar a un oso violento muy cerca de donde estaba. Esa historia de tu abuela es bastante impactante. Imagínate estar en Siberia, con ese frío, y quedar atrapado de esa manera. Es asombroso que dos cazadores la encontraran justo a tiempo, especialmente después de haber enfrentado a un oso. Suerte tuvo. Es un recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida y de la importancia de estar preparado para el frío. En 1981, mi madre se coló en dos aviones para alejarse de su padre abusivo en Japón, y escapó hasta California, donde su madre estaba esperando y la recogió en la OFS. Ella nunca fue atrapada. Ella dijo que su padre murió poco después. Es una historia poderosa. A veces, las decisiones que tomamos son por nuestra propia supervivencia. Pasar por tanto y salir adelante es impresionante. Solo el hecho de que haya tenido el valor de escapar y buscar una nueva vida en otro lugar es algo que no se olvida. Hay mucho que aprender de su valentía y determinación. La vida puede ser complicada, pero siempre hay espacio para un nuevo comienzo. Tenemos una larga daga IS de 15 que mantenemos en mis abuelas. Ella lo ha usado como un cuchillo de corte de pastel en los cumpleaños durante todo el tiempo que tengo memoria. Aparentemente lo obtuvo de mi gran tío abuelo que falló en la Segunda Guerra Mundial y aparentemente nunca lo usó, además de cortar un pastel de celebración con él mismo durante la guerra después de una victoria. Y lo usó para matar a sus dos captores, con la ayuda de otro prisionero polaco, y escapar. Es curioso pensar en el contraste de un objeto como un cuchillo. En una mano, un símbolo de celebración y pastel, y en la otra, un instrumento de supervivencia. La historia de tu bisabuelo y el uso del cuchillo alemán le da una capa de significado. A veces, los objetos familiares tienen historias que no imaginamos. Es raro, pero me gusta cómo una misma cosa puede llevar dos recuerdos tan distintos. Mi familia es de Escocia y mi bisabuelo tenía un hermano gemelo. Tenía un nuevo trabajo en algún lugar y cada noche regresaba a casa con el dinero que acababa de ganar en su nuevo trabajo. Finalmente, un ladrón atrapó a este tipo con dinero caminando a casa todas las noches por el mismo camino y decidió robarlo. Pero la noche en que decidió hacerlo, el gemelo de mi gran bisabuelo estaba caminando por ese camino, y fue asesinado por el ladrón. El ladrón fue atrapado y colgado. Así que toda mi línea familiar cambió porque este ladrón aleatorio mató al hermano equivocado. TLDR, el hermano del gran bisabuelo fue confundido con él y asesinado por su dinero. Es una historia interesante. A veces, pequeños momentos pueden cambiar el rumbo de toda una familia. Tu antepasado probablemente nunca imaginó que solo iba a casa después de trabajar y que eso resultaría en algo tan trágico. Y el ladrón, al final, también pagó por su error. Es curioso cómo el destino juega con nosotros sin previo aviso. Eran de esos miembros de la familia, que claramente respondieron a las repetidas súplicas de mi abuelo para irse también. Todos y cada uno dijeron que estaban absolutamente seguros de que estarían bien, y parecía que pensaba que mi abuelo era un alarmista y un cook, probablemente una lección para aquellos que hoy descartan las alarmas. A veces, la gente ignora las advertencias. Recuerdo un amigo que siempre decía que estaba bien conducir a altas velocidades. Le advertí sobre los peligros. Años después, tuvo un accidente grave. Resulta que no siempre lo sabemos todo. Es importante escuchar y tomar en serio las señales. La vida puede cambiar en un instante. También hay una desaparición en mi familia. El hermano de mi abuela estaba haciendo autostop para las vacaciones y desapareció sin dejar rastro. Estaba alistado en ese momento, y el gobierno en realidad pasó años tratando de encontrarlo, también pensando que podría haber salido a la vez. El ejército incluso tenía investigadores encubiertos en mi bisabuela y los funerales del bisabuelo en caso de que se apareciera disfrazado. Han gastado tanto esfuerzo tratando de encontrar la verdad, incluso haciendo que su ADN probara contra restos no identificados recuperados de la casa de John Wayne Gacy. Nada. Sé que persigue a mi abuela.
A pesar de que no estaba presente cuando mi tío desapareció, su ausencia ha marcado a mi familia a lo largo de los años. Cada año, un número alarmante de personas se desvanece sin dejar rastro. ¿Cuál es el destino de todos ellos? Tengo un misterio similar en mi familia. Sin embargo, mi abuelo, nunca lo conoció, salió a pescar con sus dos hermanos y regresaron sin él. Creo que afirmaron que se ahogó porque habían estado bebiendo. Pero nunca se encontró ningún cuerpo y fue sospechoso porque aparentemente le debía dinero a sus hermanos y estaban en una disputa en ese momento. Por lo tanto, generalmente se aceptó que probablemente lo mataron, pero como nunca encontraron el cuerpo, nadie podía decir con certeza. Esto fue cuando mi papá tenía 3 años. Es realmente inaceptable actuar de esa manera con un niño de 3 años. Sería aberrante que, en caso de haber cometido un acto tan grave, uniesen a alguien tan inocente. Mi abuela solía pasar el rato en el antiguo granero en el lado sur, que era un bar clandestino frecuente de Capone. Los abuelos crecieron en el vecindario italiano de Chicago durante los años 30 y nunca fueron demasiado lejos. Mi abuela solía ir al Old Barn en el lado sur, que era un famoso speakeasy de Capone. Mis abuelos crecieron en el barrio italiano de Chicago en los años 30 y nunca salieron mucho de allí. A veces cuenta historias de esas noches, aunque siempre quedan más preguntas que respuestas. Era un mundo diferente, donde jugarse el todo por el todo parecía normal. Mi papá solía estar en el ejército y como aprendí, vio mucho combate. Resulta que le había estado mintiendo a mi madre durante años sobre ciertos despliegues, apego de señales reales asas y otros. Le dijo a mi madre en ese momento y durante años que estaba fuera en misiones de entrenamiento. No fue hasta que comenzamos a trabajar juntos y bebiendo juntos que él me decía, borracho, sobre algunas de las cosas que vio e hizo. Sin embargo, nunca le diré a mi madre. Incluso si me emborracho. Es curioso cómo el tiempo cambia las dinámicas familiares. Mi papá tuvo sus secretos de la época militar, y no fue hasta que empezamos a trabajar juntos que compartió algunas historias. Siempre lo mantendré en secreto, incluso si estoy un poco pasado de copas. Es una relación diferente, entender la carga que lleva y al mismo tiempo mantener esa parte de su vida oculta a mi madre. Desde entonces, durante unos 40 años, los dendrólogos han estado rascándose la cabeza sobre cómo los bosques masivos de robles aparecieron repentina y, completamente cambiando la forma en que funcionaba la naturaleza en esa área. ¿Se ha puesto en contacto con alguno de ellos con su historia? Conocí a un amigo que se volvió un experto en árboles. Siempre se preguntaba sobre esos bosques de robles que aparecieron de la nada. Pasaba horas investigando, pero nadie tenía una respuesta clara. Un día decidió ir a esa área para verlos de cerca. Se perdió en el bosque, pero eso le ayudó a entender mejor su crecimiento. Ahora comparte su experiencia en charlas sobre la importancia de los ecosistemas. Esto sucedió en mi familia. Descubrí hace unos años que mi abuela es en realidad mi tía abuela. Toda la familia lo mantuvo en secreto. Editar, debería haber aclarado por qué esta situación es un poco diferente. Mi madre nació fuera del matrimonio, por un chico que no se quedó. Su madre biológica se la dio a su hermana para criar como suya desde que era mayor y casada. Mi madre no lo descubrió hasta mucho más tarde, después de que los dos padres que la criaron murieron. Su tía y la verdadera madre todavía está viva y mi madre lo mencionó y está en paz con eso. Es curioso cómo a veces la familia guarda secretos. Mi abuela, o mejor dicho, mi tía abuela, ha estado en nuestra vida sin que lo supiéramos. La historia de mi mamá, que fue criada por su hermana mayor, me parece fuerte. A pesar de las revelaciones, ella lo tomó con calma y parece haber encontrado paz al respecto. A veces, la verdad se revela de formas inesperadas, pero la familia sigue siendo lo más importante. Estoy exactamente en el mismo barco que tú. Llegó tarde para abordar el Titanic y terminó tomando un barco posterior para venir a Canadá. Es una locura como un viaje podría haber arruinado a nuestras dos familias. Editar, mi bandeja de entrada está inundada de chistes del exacto mismo en el mismo barco. Eso ni siquiera era intencional, maldita sea. Gracias Reddit. A veces las cosas pasan de maneras inesperadas. Un amigo se perdió un vuelo y terminó tomando uno más tarde. Por poco se pierde un viaje que planeó por meses. Al final, ese retraso lo llevó a conocer a alguien especial. A veces, un pequeño inconveniente puede cambiar todo, y es curioso cómo la vida juega con nosotros. La coincidencia de esos momentos es lo que hace las historias interesantes.
Se suponía que mi bisabuela debía ir al Titanic, pero su amiga tenía un mal presentimiento al respecto y la convenció de que no fuera. Mi madre incluso tiene un baúl con marcas del Titanic que se suponía que debía estar en él. Es interesante pensar en cómo a veces una decisión puede cambiar todo. Imagínate que tu tatarabuela estaba lista para abordar un barco que tuvo un destino tan trágico. Es como si su amiga tuviera una corazonada que, en retrospectiva, fue crucial. Tener ese baúl en casa debe ser un tesoro y un recordatorio de lo que pudo haber sido. Algo un poco similar le sucedió a la bisabuela. Ella conducía y tenía a sus 3 hijos en el auto cuando se estancó en vías del ferrocarril. Comenzó a entrar en pánico y a tratar de que funcionara, un viejo modelo A, y un tren comenzó a venir. Solo sobrevivieron porque algún tipo vio el auto y el entrenamiento y los embistió lo suficiente como para sacar ambos autos del camino del tren. Toda mi familia no existiría si el tipo no hubiera tomado esa decisión de la segunda decisión. Es una historia intensa. Imaginar a tu bisabuela en esa situación es impactante. Es curioso cómo a veces una acción rápida de un extraño puede cambiar el curso de toda una familia. Ese hombre hizo lo que tenía que hacer y ahora hay una historia que contar. A veces, las decisiones de un instante tienen consecuencias muy grandes. La vida puede ser bastante frágil. Mi amigo, y profesor de cerámica, nació en Camboya. No tiene memoria, porque era el más joven, pero su madre caminó por la jungla hasta Tailandia con sus hijos. Ella perdió a 3 hijos en el camino. Cuando mi amiga regresó a Camboya hace unos años, hizo una presentación en Depoter, y su madre y sus hermanos no pudieron quedarse durante su presentación, era demasiado traumático para ellos. Todavía nos mostró y nos explicó todo, porque esa parte horrible de la historia se ignora más o menos en los Estados Unidos. Es una historia dura. Mi amigo nunca conoció su país de origen, pero carga con la historia de su madre. El viaje que hizo fue muy difícil, y perder a 3 hijos es algo que marca. Me impresiona que, a pesar de la tristeza, él pueda compartir su experiencia. Muchos no conocen esa parte de la historia, así que es importante que se hable. Su valentía al compartirlo es admirable. Al igual que mucha gente aquí dice, no era raro en ese momento. No lo hace correcto exactamente, pero puedes descansar tranquilo sabiendo que tu abuelo probablemente no fue un asesino sádico psicópata. Quiero decir, así es básicamente como comienza la web de Charlotte. La primera o segunda escena es Fer literalmente peleando con su padre que está a punto de sacar a un cerdo de bebé hasta la muerte. Toda su familia cree que está loca por tratar de detenerlo. Así es como mi abuelo consiguió uno de sus perros. Encontraron a Tommy deambulando por el costado de la carretera como una pequeña cosa, y pensaron que había sido abandonado por alguien cuyo perro tenía cachorros. Nadie sabe lo que pasó con sus compañeros de camada con tristeza, emoticono cara triste. Es curioso cómo a veces la vida te lleva por caminos inesperados. Mi abuelo también rescató un perro de la calle. Era un cachorrito perdido que parecía asustado. Lo llamamos Milo y se volvió parte de la familia. Recuerdo que al principio todos eran escépticos, pero pronto se ganó el cariño de todos. A veces, un simple encuentro puede cambiar el rumbo de algo. Mi abuelo tenía una hija como producto de una aventura en la ciudad de su familia legítima. La hija fue a la escuela secundaria con mi padre y mi tío, nadie sabía que era familia hasta hace unos 10 años. Mi papá pasó antes de que saliera la revelación. Nunca supo que iba a la escuela con su hermana secreta. Es curioso cómo la vida puede guardar secretos así. La hija del abuelo apareció de la nada, y nadie tenía idea de que era parte de la familia. Imagínate ir al colegio con tu hermana sin saberlo. Mi papá nunca se enteró, lo que hace que todo sea aún más extraño. Me pregunto cómo habría reaccionado si lo hubiera sabido. La vida está llena de sorpresas. Mi abuelo conocía a muchas de las familias de la mafia de Nueva York, aunque creo que más los gambinos que nadie. Nunca estuvo involucrado con ellos, pero no ser un hombre estúpido fue amigable con ellos. La historia cuenta que realmente lo respetaron y en un momento trataron de que se convirtiera en uno de los líderes. Mi abuelo les agradeció y los rechazó cortésmente. Suena interesante. Es curioso cómo algunas personas pueden estar tan cerca de un mundo así y decidir no involucrarse. A veces, la amistad llega a lugares inesperados, y es claro que tu abuelo tenía la inteligencia para manejar esas relaciones. Esa decisión de rechazar una oferta de ese tipo dice mucho sobre su carácter y valores. Muy probablemente, esas experiencias marcaron su vida de formas que quizás nunca compartió. Publicar esas cartas sería una buena idea.
O si no tiene el tiempo y las habilidades para eso, las done a un museo o una universidad. Ese material merece preservación en un archivo histórico. Recuerdo que un amigo una vez encontró cartas antiguas de su abuelo en el ático. Pensó en simplemente tirarlas, pero al final decidió conservarlas y donarlas a una biblioteca local. Resultó ser un buen movimiento. La historia de su familia ahora está protegida y es parte del patrimonio de la comunidad. A veces, lo que parece simple tiene más valor del que creemos. Básicamente fue un trampolín y un ladrón mezquino durante unos meses antes de ser recogido y procesado como huérfano y fue enviado a un orfanato estatal. Estuvo allí hasta que fue considerado de edad, supongo, y luego se fue y consiguió un trabajo y finalmente se casó con mi abuela. Era un gran tipo y solía contarnos historias sobre dormir en el parque y robar manzanas y cosas. Me imagino que era terrible en ese momento, pero siempre dijo que fue tratado bien y que tenía muchos amigos creciendo. Sé que extrañó a su madre y le molestó que al final sabía muy poco sobre ella más que los recuerdos. Es realmente fascinante. Estar por el mundo solo a esa edad es algo increíble. No se le puede reprochar por robar o hacer hurtos. Es probable que no supiera lo que era un hogar de niños en ese momento, hasta que alguien se acercó a él, como mencionaste. Sí, buena pregunta. No digo que sea el caso aquí, pero también se parece mucho a algo que le dices al niño que no obtiene el concepto de hacer trampa. O simplemente para preservar la buena memoria de la bisabuela. A veces escuchas esas historias que suenan un poco forzadas. Recuerdo a un amigo que siempre hablaba de su abuela, decía que nunca había hecho trampa en su vida. Al final, era más por proteger su legado que por la verdad. Es curioso cómo la memoria puede cambiar las cosas. Al final, los recuerdos a menudo se moldean para que se sientan bien. Mi abuelo era extraño, era muy espiritual y creía que estaba ayudando a la tierra. Solía preguntarle a todos desnudos cuando irían a una playa privada masiva. Y caminarían por las dunas y acamparían literalmente nada y dormirían en la arena. Parece que tu abuelo tenía una forma bastante inusual de conectarse con la naturaleza. Esa idea de disfrutar de la playa y dormir en la arena sin nada es definitivamente única. Tal vez pensaba que así se sentía más libre o en armonía con el mundo. Cada familia tiene sus rarezas, y esas experiencias siempre se quedan grabadas en la memoria. No, estaban pasando por un divorcio en el momento del asunto. No estoy seguro de cuáles son sus pensamientos sobre eso. Parece llevarse bien con su hermano ahora, hacen viajes para visitarse, pescarse, cosas así. Vaya, parece que si lograron superar esa situación, podría haber sido más sencillo para él reconciliarse con su hermano. Supongo que la relación entre tu madre y tu tío no se mantuvo, ¿verdad? No vivía en casa cuando se presentaron los cargos contra él, así que no estaba realmente en los detalles. No estoy seguro de si muchas personas estaban, en realidad. Se enfermó y murió un año después de que se presentaron los cargos, por lo que todo sucedió rápidamente. Así que comencé a escribir su nombre en la barra de búsqueda de mi navegador por primera vez justo ahora. No tardó mucho en autocompletar y fue la primera sugerencia. Es hora de aprender un poco más sobre él. Extraño. Es curioso cómo a veces la vida se presenta de manera inesperada. Recuerdo que un amigo pasó por algo parecido, se enteró de ciertos problemas de un conocido. No estaba presente al principio, pero al buscar más información, se dio cuenta de muchas cosas que no sabía. A veces hay historias detrás de las personas que solo salen a la luz cuando ya es demasiado tarde. Simplemente extraño. Probablemente tengas la razón parcial, pero con su apariencia una vez hermosa, realmente no tuvo mucha suerte con los muchachos. Decidida de no estar sin hijos, entre otras cosas sin duda, admitió casarse con el único hombre que sabía que la amaba. Parece que la vida de ella dio un giro inesperado. A veces, las circunstancias nos llevan a tomar decisiones impensadas. Casarse con alguien que te ama puede ser una forma de encontrar estabilidad, incluso si no va con nuestras expectativas. La belleza no lo es todo, y lo que realmente importa son los lazos que se crean. Es curioso cómo el amor puede llevarnos a caminos diferentes. Esos son solo los que vivieron con nosotros, sin mencionar a los cientos de otros niños que pagó para hacer deportes. Cada vez que un niño pasaba por nuestra casa vendiendo esas pequeñas tarjetas de descuento que los niños de fútbol en la escuela secundaria vendían para pagar los deportes. Vivimos a aproximadamente un octavo de milla de la escuela secundaria. Mi padre llamaría al director atlético y pague al niño para jugar al fútbol para la escuela secundaria y la escuela secundaria.
También tenemos un sótano lleno de almohadillas y cosas que mi padre permite que los directores de atletismo usen. Para todos sus hijos, el único requisito es que finalmente termina en nuestro sótano. Ayuda a unos 10 distritos escolares, por lo que le gusta mantenga las cosas en una ubicación central. Mi madre también tiene un pasatiempo de venta de garaje que salta de obtener tacos, almohadillas y cosas. Es curioso cómo la generosidad de mi papá ha impactado a tantos chicos. Siempre le gustó ayudar a los que no podían pagar sus deportes. Recuerdo que, cuando alguien pasaba vendiendo esas tarjetas, no dudaba en llamar a la escuela para asegurarse de que pudiera jugar. La casa está llena de equipo deportivo, solo con la condición de que regrese al sótano. Mi mamá también se encarga de conseguir cosas en ventas de garaje. Eso es tan loco. En el mundo por su cuenta a esa edad. Ni siquiera puedo culparlo por robar y carterear. Dudo que haya sabido que es un orfanato en ese momento, hasta que alguien lo recogió como dijiste. Es una historia dura. Un niño solo en el mundo tiene que hacer lo que sea para sobrevivir. A esa edad, no sabe nada de las reglas de la sociedad. Robar o hurtar solo parece un camino lógico. Es triste pensar en cuántos niños pasan por lo mismo sin una guía adecuada. Al final, es un recordatorio de lo complicada que puede ser la vida para algunos. Raramente me afectan personalmente las historias en línea, pero en este momento estoy tratando de no llorar. No soy un prego. Mi corazón está roto para tu abuelo. Qué experiencia absolutamente trágica. Pero me alegro de que las cosas me hubieran ido relativamente bien en la vida. Podrías considerar hacerte una prueba de ADN. He tenido la increíble oportunidad en varias ocasiones de ayudar a adoptados o personas con antecedentes inciertos a descubrir quiénes son sus parientes cercanos, utilizando la información sobre mis propios contactos. Uno de los casos más destacados fue el de un individuo cuyo padre fue dejado en un orfanato famoso en Memphis durante la década de 1920. Ese es un comentario realmente agradable y realmente me alegra el día. Gracias. Soy un escritor de historia local y disfruto investigando y cavando en Ancestry.com. Los registros del censo de 1940 acaban de estar disponibles hace un par de años, por lo que parece que podría tener información para Eunice, arriba. Hay una posibilidad decente de que podamos encontrar esto. Por ejemplo, un beneficio accidental de los viejos registros del censo es que fueron realizados por un trabajador literalmente caminando de puerta en puerta, una secuencia de vecinos. Entonces, si Eunice recuerda a su abuelo que se refiere a Elsa Green al otro lado del pasillo o el señor Bloemberg, que era dueño de la tienda debajo del apartamento, son pistas valiosas que pueden ayudar a reducir la búsqueda. O el dentista en el vecindario, la farmacia en la esquina, etc. Y los registros del censo son solo uno de varios grupos de registros que podrían ser de ayuda. Me gusta cómo la historia enfatiza la importancia de los detalles. A veces, lo que parece simplemente un pequeño dato puede abrir muchas puertas a la investigación. Yo hice algo similar con mi propia familia y me sorprendió lo que descubrí. Las conexiones entre vecinos, negocios locales y recuerdos de una época pasada pueden ofrecer una perspectiva fascinante. Hacer un seguimiento de esos hilos puede realmente cambiar la comprensión de la historia familiar. Lo sé. Hablo con mi abuela al respecto y ella solo dice que fue un momento diferente. También habla de tratar de encontrar comida y tener que caminar por la acera con montones de cadáveres. Y me enojo cuando Wi-Fi está abajo. Eso pone las cosas en perspectiva. A veces me quejo por cosas tan triviales, como el Wi-Fi. Pero pensar en lo que vivió mi abuela y cómo tuvo que luchar para sobrevivir en tiempos difíciles, me recuerda que nuestras preocupaciones son bastante menores. La vida ha cambiado mucho y aunque a veces pueda frustrarme lo cotidiano, no se compara con lo que enfrentó ella. Eso es un hombre de la locura. Como realmente loco. ¿Eres inglés, supongo? Obviamente, la propagación de la familia significa que podría estar en cualquier parte del mundo, jaja. Si yo fuera tú, usaría ese hecho como una insignia de honor todos los días LMAO. No, no soy inglés, pero entiendo lo que dices. Tener una familia extendida en diferentes partes del mundo es algo interesante. A veces resulta en conversaciones raras, pero al final es una buena forma de conocer culturas diferentes. A veces me siento afortunado de que mi círculo de amigos también refleje eso. Es un mundo pequeño, ¿no? Sí, por lo que escucho de familiares y de todo lo que los agricultores no pensaban en los animales como mascotas como tú y yo. No es un gran problema para ellos, sería cruel dejarlos morir de hambre y no les van a alimentar. Entiendo lo que dices. Para muchos agricultores, los animales son más como herramientas que mascotas.
No se trata de cariño, sino de supervivencia. Si los alimentan, es por necesidad, no por apego. Es una perspectiva diferente, un enfoque más práctico de la vida. A veces, es difícil entender la desconexión emocional que hay cuando no se ven de la misma manera. Es posible que desee realizar una prueba de ADN. He tenido la alegría absoluta 2 o 3 veces de decir a los adoptados o personas cuya historia es desconocida de quiénes son sus parientes cercanos, en función de lo que sé sobre mis propios partidos. Mi favorito era un tipo cuyo padre fue abandonado en un notorio orfanato en Memphis en la década de 1920. Eso de hacer pruebas de ADN suena interesante. Recuerdo a un amigo que también se hizo una. Descubrió que tenía familia que nunca supo que existía. Era emocionante para él conocer parte de su historia. La conexión con el pasado parece fuerte, y es curioso cómo una prueba puede cambiar la percepción de uno sobre su identidad. Al final, es un buen recordatorio de lo intrincadas que son las familias. Registros de inmigración. Ella no tiene un certificado de defunción irlandés, pero tiene una visa canadiense, o lo que usó en ese entonces, y el certificado de defunción canadiense. No podemos estar seguros de que los encontrara o no, pero no hubo más incidentes de los que escuchamos. Parece que hay un misterio en torno a los documentos de inmigración. Sin un certificado de defunción irlandés, pero con el de Canadá, suena complicado. Tal vez ella realmente encontró lo que necesitaba. Lo curioso es que después de eso, no supimos de más incidentes. A veces, las historias familiares tienen giros inesperados. Hablaré con mi madre Tomorrow sobre obtener los detalles y encontrar qué consejo lo gobierna. Te actualizaré Tomorrow. Editar, hablé con ella brevemente. Ella dijo que plantaron las bellotas en los rangos nacionales de Grampians. Están a 3 horas de mí, pero voy a ir a Navidad para tomar fotos. Mientras tanto, está tratando de recordar otras historias extrañas. Suena interesante. Visitaré los Grampians para ver esas bellas fotos. Lo bueno de tu mamá es que tiene historias raras. Ir a esquiar en esa distancia parece divertido. Me pregunto qué otras sorpresas puedes encontrar en tu camino. Espero que logres las fotos que buscas. ¿Tienes un lugar favorito en las montañas? Sí, el fallido, y tal vez. CDPR es de Polonia, y gran parte de su tradición está tomada de los mitos y cuentos polacos y otras cosas, así que si hay una contraparte polaca para la de Finlandia, entonces probablemente lo obtuvieron. Es interesante cómo las historias y mitos de diferentes culturas se entrelazan. A veces, cuando estábamos en la universidad, uno de mis amigos mencionó que su abuelo le contaba historias de criaturas de la mitología polaca, y era curioso ver cómo esas leyendas se relacionaban con otras. Creo que este tipo de conexiones hacen que los videojuegos sean aún más ricos en narrativa. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.